El buen vivir, común a toda la humanidad, es un modo de vida que tiene miles de años. ¡Vívelo! Te invitamos a participar en él, desde este lugar de universo que se llama el Callejón de Huaylas en los Andes del Perú. Educando desde el cariño, el amor y el respeto, tanto a niños como a padres. ¡Participa! La espiritualidad de la cosmovisión andina, el arte de sus gentes y la naturaleza viva de sus montañas es el conocimiento antiguo del buen vivir en la escuela Apu Tuspín. Conócenos. Un mundo conectado. Conocimiento antiguo más ciencia y tecnología del mundo moderno es un mundo integrado. ¡Conéctate! Diálogo de saberes entre las diversas formas de conocer el mundo. Nuevos hijos de una tierra sin fronteras. ¡Abre tu corazón! Identificados con nuestra vocación, viviéndola de una forma digna y honrada. ¡Acompáñanos! Reciprocidad andina. Todos estamos conectados. Mi desarrollo es tu desarrollo. Mi alegría es tu alegría. Si yo aprendo, tú también. ¡Solidarízate! Apu Tuspín, una escuela para el buen vivir. Estamos cambiando un trocito del mundo. ¡Participa! Muy buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Mincaricul. Para nosotros es un honor tener esta suerte de aula abierta para solucionar juntos los pendientes de nuestra educación. Estudiantes, maestras, maestros y también, y por supuesto, la ciudadanía que ha aportado en este camino a dar soluciones a los entuertos de nuestro sistema educativo. Si han escuchado el video inicial, estoy segura de que se han quedado con el corazón conmovido, apretado y con ganas inmensas de ponerle el toque de cariño a todo lo que hagan. Estamos esta tarde con Karina Costilla, quien es la promotora y directora de la escuela Apu Tuspín de Ancash. Ella es especialista en educación intercultural y ha promovido junto a un grupo de maestras y maestros del Callejón de Huaylas a MIRA, que es una asociación de maestros interculturales de la región Ancash. Qué maravilla fundar sueños de esta naturaleza, Karina, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. De hecho, creo que por eso también Apu Tuspín, la escuela se llama como se llama, ¿no? Entonces, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Tania. Es para mí un honor estar aquí contigo, con Puyaxuchi, con todo el equipo y también con la audiencia de Cusco. Me siento muy, muy contenta de que podamos estar unidas a través de esta virtualidad, por lo menos, ¿no? Imaginar los apus de Cusco, imaginar toda esa majestuosidad que hay allá. Muchas gracias por este honor. No, y gracias a ti, te voy contando el primer chisme, no solo nos ven desde Cusco, nos ven desde distintas experiencias educativas ya de Sudamérica. Hemos tenido el gusto de conversar con gente de esas experiencias y que se enlazan los viernes con nosotros. Y pues aquí el Apauzangate, el Sacsayhuaman, el Pachatúzan le envían un abrazo enorme, estoy segura, a vuestro maravilloso Apu Tuspín. Lo primero que quería preguntarte es
¿Cómo definirías a la escuela Apu Tustin? ¿Qué crees que Sí, la hace Apu diferente de Tustin. otras propuestas? Sí, gracias. Bueno, sí, estamos aquí nosotros protegidos por nuestro Apu Huascarán, que es el Apu más grande y Apu Tuspín es como un hijo del Apu Huascarán que ha sido nuestra inspiración para fundar esta escuelita. Pues nosotros consideramos que partir del cariño es lo que nos hace diferente en la educación, ¿no? Para nosotros tenemos tres estructuras básicas muy importantes, ¿no? Que es primero contextualizar la educación a la idiosincrasia y a la cosmovisión local, pero también a la naturaleza que nos rodea, tal como tú has dicho, la cordillera blanca tenemos aquí y la cordillera negra que cruza cortada por el río Santa, y parece mentira, cada cordillera, los pueblos que están en cada cordillera tienen su propia manera de ser. Entonces, para nosotros es muy, muy importante contextualizar. También desarrollar estrategias metodológicas que tengan que ver con el desarrollo humano, ir de acuerdo a los ciclos, a los ritmos del crecimiento del niño. Los niños no crecen todos por igual, cada uno va teniendo su propio proceso, entonces personalizamos la educación para que cada niño pueda encontrar ese momento en que se hace clic y van aprendiendo por pura vocación, mostrando su potencialidad, ¿no? Y también vamos nosotros motivando a los niños que vaya saliendo una sensibilidad, generando empatía, amor por los demás, ¿no? No solamente entre los niños, sino con toda la comunidad. Entonces hemos basado nuestra propuesta educativa en estos principios y creo que eso es lo que marca un poco la diferencia con el resto. Y qué importante es ese componente afectivo, ¿no? Creo que con los mejores conocimientos, el mejor de los intercambios a nivel humano, si está ausente el afecto, no pasa nada en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Sí. Karina. Justamente, sí, justamente es dentro de lo que estás mencionando es el respeto, y no solamente entre seres humanos, Tania, no solamente entre las personas, sino también el respeto a la naturaleza, que es la madre, que son nuestros abuelitos, nuestros padres, y también el respeto a lo sagrado, que es algo que también se está perdiendo, ¿no? Entonces no es solamente una escuela dirigida entre seres humanos, sino también nosotros tenemos presente a la naturaleza y a lo sagrado, ¿no? Muy inherente en la propuesta educativa. Qué maravilla, Karina, qué maravilla. Yo quería preguntar, es parte de una inquietud que tienen varios estudiantes con los que hemos hablado sobre el tema. Se confunde mucho multiculturalidad con interculturalidad. Y entonces a veces alguna que otra propuesta que hemos visto a lo largo de estos años, decía que ya era propuesta intercultural porque ponía a un niño de una procedencia y de otra y los mezclaba en la misma clase. Entonces, ¿a qué le llaman en Apu Tustin pedagogía intercultural? Sí, en realidad para nosotros lo básico es la diversidad. Entonces, así como cuando uno cosecha diversidad de maíces, hay múltiples colores de maíces o múltiples variedades de papas, así también hay múltiples formas de vida, formas de pensamiento, de cosmovisión, de culturas. Y entonces, y en un aula, en una escuela, llegan de diferentes procedencias. Y entonces nosotros a todos los acogemos por igual. Y lo que nosotros mencionamos mucho es la equivalencia, ¿no? Que ninguna es más que la otra, que todos valen lo mismo, que todos tienen algo que enseñar, que todos van a colaborar con sus saberes en mejorar el ambiente que tenemos o los grandes desafíos que tenemos ahora, ¿no? Como el cambio climático, la pérdida de valores, la contaminación de la naturaleza. Entonces, todos tienen algo que aportar para poder contribuir y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, para nosotros la interculturalidad es eso, ¿no? Es un compartir.
y un intercambio equitativo, en condiciones equitativas. Yo escuchaba de vuestra propuesta algo que me pareció muy llamativo, interesante. A veces hablamos de que hay un saber previo sobre el cual tenemos que implantar nuestro saber único y exacto, ¿no? Entonces se hablaba antes de saberes previos, pero ahora se habla, y ustedes lo dicen, de incorporar otros saberes, de que entren en diálogo todos estos saberes que traen también los estudiantes. ¿Nos puedes hablar más de Sí, eso? ¿Nos puedes contar sí, cómo se desarrolla en vuestra escuela? claro. ¿Cómo se implementa en la escuela esta idea? Sí, para nosotros no existen saberes previos, ¿no? Porque se entiende de que este saber previo se utiliza para poder imponer el otro conocimiento. Acá no, acá lo que nosotros ponemos en valor es el saber de todos, ¿no? Y partimos de esos saberes, por eso llamamos contextualización. Para poder contextualizar nosotros hacemos un diagnóstico y vemos qué está pasando en la comunidad, porque la escuela está dentro de una comunidad y la escuela no puede ser de espaldas a la comunidad, tiene que ser útil para la comunidad. Los niños tienen que saber aprendizajes que puedan ellos desenvolverse de manera autónoma en la comunidad, por lo tanto tienen que tener productos tangibles, hechos, oficios, ¿no? Entonces, nosotros hacemos este primer diagnóstico para elaborar el calendario comunal de la biodiversidad, así le llamamos. ¿Por qué no le llamamos solo calendario comunal? Le llamamos consideramos la biodiversidad por lo mismo que he dicho hace un rato. No solamente se está educando el hombre por el hombre, sino el hombre con la naturaleza y la naturaleza con el hombre. O sea, estamos nosotros haciendo una educación vinculante y podríamos decir biocultural, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el calendario, en la cual mes por mes estamos viendo qué sucede y qué está haciendo en la comunidad, a partir de nuestras unidades de aprendizaje, o se podría decir, nuestras experiencias de aprendizaje están basadas sobre esa actividad principal, le llamamos situación significativa, que está ocurriendo en la comunidad, y a partir de eso hacemos nuestros proyectos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que estos proyectos no sean solo un cúmulo de contenidos o una enseñanza de contenidos, sino porque enseñar significa mostrar, ¿verdad? Acá lo que queremos es educar. Entonces, educar significa ya poder experimentar, poder integrar el conocimiento, poder trascender ese conocimiento y generar un nuevo en espiral, ¿no? A través de la curiosidad del niño. Entonces, un proyecto de aprendizaje nos permite eso, integrar las áreas curriculares, la matemática, la comunicación, la ciencia, el personal, en un mismo tema y que a su vez tenga un producto. Entonces, las clases ya no son separadas por horarios o por áreas, sino de una manera integrada. Y desde inicial hasta sexto de primaria, todos trabajamos el mismo tema, de modo tal que, como mencionaba hace un rato, desarrollo humano, cada uno va aprendiendo desde su forma, desde su manera, desde su edad, ¿no? Y entonces así vamos nosotros desarrollando una metodología más realista y que sea más útil para la comunidad. Ugiasunchi Centero, que te escucha, estará como aplaudiendo cuando escucha diversidad, cuando escucha un tema que desarrollen todos a la vez y que integre las áreas. Teníamos nuestros viejos sueños, había un recurso que se usaba mucho en el colegio, que se llamaba la Cusca. Era una investigación que pasaba por todo el colegio, desde que son pequeñitos en inicial hasta el último año de secundaria, y integraba todas sus maneras, visiones, experiencias, investigaciones en torno, por ejemplo, recuerdo un año a Micaela Bastidas, y al final, cuando se clausuraba ese momento, entraba una Micaela sobre un caballo y etcétera, a recibir sus trabajos, y como gesto simbólico
además de todo lo que ya habían hecho desde las áreas de arte, se propuso que cada quien bordase un pedacito con un símbolo acerca de Micaela, y se cosió todo eso y se hizo un gran manto con el que cubrimos a Micaela. Me da mucha alegría saber de que cada día hay más esfuerzos en esta dirección, que creemos, apostamos por la diversidad. Queríamos también colocarte en las manos esta otra pregunta. Sabemos que no es fácil. Ustedes están vivos desde el 2006. ¿Cómo se origina Aputusti? Desde el 2010. Nosotros, como ya teníamos, al menos ya teníamos experiencia, porque hemos estado promoviendo con Pratec y acompañados por Grimaldo Rengifo en proyectos de educación intercultural en las escuelas rurales de aquí del Callejón con AMIRA, con la Asociación de Maestros Interculturales. Entonces ya habíamos tenido cierta experiencia y hemos estado, como vuelvo a repetir, experimentando, validando propuestas que sean educativas verdaderamente amables con el saber local, ¿no? Entonces llegó una oportunidad de poder fundar la escuelita asociándonos con un promotor, Alberto Cermeño, siendo cofundador, y poder desarrollar esta propuesta ya desde la escuela Putuspín, recogiendo todo estas experiencias que tenemos desde el año 2000 más o menos, ¿no? Y así surge la escuelita. Alberto, trae desde su experiencia también el poder tener una mirada humana y crítica también a la ciencia, a la tecnología, a la modernidad, y eso también nos hace que seamos, como bien dicen, Ixqueyachay, ¿no? O sea, abrirnos un poco más para poder también relacionarnos con el mundo moderno y tener todas las potencialidades y las capacidades de ser autónomos en toda la diversidad que haya, ¿no? Y que pueda uno encontrarse en camino. Pero esto requería también que nos conociésemos a nosotros mismos para estar empoderados, muy firmes en nuestras raíces, ¿no? Para poder tener la fortaleza, la certeza de quiénes somos y poder después comunicar lo que somos al resto sin perder la identidad, ¿no? Entonces, ese camino lo empezamos a abrir desde que se ha abierto la escuelita Putuspín. Y desde entonces hasta la fecha, ¿cuál ha sido, crees tú, la mayor dificultad con la que se han enfrentado? Y, sí, por supuesto, ¿qué les ha dejado aprender esta situación? ¿Qué les han dejado aprender esas situaciones? La mayor dificultad que tenemos son los padres de familia. Es que nosotros siempre decimos eso, nos da mucha pena, pero es así. Los niños, bueno, son tan inocentes, son tan abiertos a aprender, son unas esponjitas, ¿no? Y en la medida que van desarrollando su pensamiento crítico, ellos pueden ir tomando decisiones, ¿no? Pero los padres de familia ya tienen patrones culturales establecidos, ¿no? A veces muy, muy cuadriculados, y entonces se piensa que una buena educación es aquella que llena el cuaderno, ¿no? Y que te obliga a copiar o a pegar, aquel que dice el tema de paporreta sin tener un razonamiento, aquel que cumple las normas, aun cuando va en contra de tus propios principios o te hace daño físicamente, ¿no? Por un decir. Entonces, a veces los padres de familia son los que no ayudan, no son muy flexibles para poder salir de la zona de confort o de aquello que ya es conocido para ir explorando nuevas formas educativas. Los tiempos están cambiando, las necesidades del mundo son otras, pero ellos todavía están pensando en otros patrones, ¿no? Entonces, para nosotros esa es la mayor dificultad. Hay familias como en todas escuelas también, ¿no? Donde hay hogares disfuncionales, violencia, alcoholismo. Entonces, todo esto nosotros nos obliga a tener dos programas, programa educativo para niños y escuela para padres, ¿no? Que tienen que ser muy, muy necesaria
para que podamos caminar todos juntos, ¿no? Esa es para nosotros la mayor dificultad. ¿Y cómo funciona esa escuela para padres? Ahí, pues con mucho esfuerzo, nosotros hemos diseñado 1000 estrategias para que todos los padres puedan participar, porque generalmente dicen no tengo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho así. Primero las charlas, que es una vez al mes, que vamos dando diferentes tipos como el desarrollo pedagógico de un niño, diferentes temas de nuestra pedagogía. Luego también hacemos encuentros como almuerzos o recreaciones, salidas de campo con los padres, para que en ese momento de estar juntos también vamos conversando temas para que ellos vayan comprendiendo. Y el otro es que tenemos un huerto en el cual nosotros desarrollamos un sistema agroecológico escolar, crianza de cuyes, crianza de gallinas, huerto, crianza de pasto. Entonces tenemos ovejas también ahí, y entonces eso lo vamos haciendo, se podría decir, al partir con algunos padres, ¿no? Sobre todo que los que no van asistiendo o tratando de endulzarlos, y entonces ellos van entrando a este proyecto, y a la medida que van aprendiendo también nuevas técnicas de riego, nuevas formas de crianza, algo que son útiles para ellos, también vamos hablando de este cambio que ya debe de ir habiendo en la educación. Entonces, de manera práctica, lúdica y académica vamos desarrollándolo, ¿no? Y bueno, Y útil, ¿no? Porque esto de Al Partir es una organización de te beneficias incluso con producción de michacrita, ¿no? Sí, sí, ellos llevan sus semillas, llevan el huerto, vienen, sacan las lechugas, si necesitan gallinas, se llevan las gallinas, los huevos, sí, vamos nosotros también ayudando en la alimentación y también en las nuevas formas también de crianza ecológica, ¿no? Ancestral. Uh-huh. Maravilloso. Sí. Y bueno, es comprensible que actúen de esa manera muchas veces porque venimos de sistemas, pues, en donde ni de chiste se incorporaron no solo nuestros saberes ancestrales, sino la libertad de expresión y de participación. Entonces choca, uno está acostumbrado a otra cosa, pero Sí. importantísimo que tiendan esos puentes. Maravilloso. Karina querida, ¿cómo integrar en una propuesta educativa intercultural la relación sagrada hombre-naturaleza? Sí, este es un tema bastante interesante y también un reto para nosotros, porque en la educación intercultural a veces se interpreta de que solo hablando el idioma local, en nuestro caso el quechua, ¿no? Solo hablando el quechua ya estoy siendo intercultural, ¿no? O ya preparando comida local o vistiéndome, o sea, lo que le llamamos folclore, ya es intercultural. Y la verdad que va más allá, ¿no? Tiene que ver con la cosmovisión. Esta relación hombre y naturaleza es sagrada e inherente desde siempre, y lo hemos perdido y por eso enfermamos. Entonces, por ejemplo, nada más sintonizar el ciclo de la naturaleza con los ciclos humanos. Nada más vemos ahora el clima. Ya estamos dejando las lluvias, ya estamos entrando al frío. ¿Cómo van a venir los niños a recibir clases temprano? Está helando. Entonces cambiamos el horario, ¿no? Y nos amoldamos a esta nueva temperatura que hay que los ciclos de la naturaleza nos están mostrando. Entonces nos vamos nosotros sintonizando con la naturaleza. El clima cambió y ya se va la humedad y la piel se seca. Entonces se empieza a pispar y todos los problemas que hay, respiratorios. Entonces tiene que haber un momento en que el hombre se empieza a adaptar para este cambio. Igual en septiembre es al revés. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos alineando? Y en los centros ceremoniales están construidos para eso, mirando el cosmos, la luna llena. En luna llena no se tala árboles, no se castra el chancho, diferentes actividades, saberes que tenemos, pero siempre vinculados a la naturaleza, mirando las constelaciones, la checata, tantos que nos van diciendo qué es tiempo adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, esta sintonización del hombre con la naturaleza deberíamos de cultivarlo, ¿no?
hay actividades de madrugada, a mediodía, en la tarde, nuestro organismo cambia y también ir nosotros acomodándonos, ¿no? En el trayecto del sol, a las 6, 7 de la tarde los niños ya tienen que estar en casa durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, todo como la naturaleza nos puede ir orientando para que nosotros nos vayamos armonizando y con eso nosotros recobremos nuestra salud y también lo sagrado de la vida, ¿no? Y entonces, eso es importantísimo en una propuesta educativa intercultural. Exactamente. ¿Y cómo se han acomodado a este tiempo de pandemia tan raro, tan retador? Sí, ha sido, bueno, ha sido complicado. Primero, el año pasado todo tuvo que ser virtual, pero a los niños del barrio, a los que están aquí cerca, nosotros no los hemos atendido en la escuela, pero sí en nuestras casas. Los docentes han atendido en sus casas a los niños en grupos de 5 y también hemos tenido el apoyo de los jóvenes, que le llamamos gestores comunitarios o educadores comunitarios, ¿no? Ya yéndonos a lo que llamamos educación comunitaria. Entonces, en todas las comunidades siempre hay jóvenes que son hábiles, les gusta ayudar, entonces, y ya tienen la secundaria o ya salieron de la secundaria y todos saben leer, saben las cosas básicas de la primaria. Entonces, este joven ha sido como el interlocutor, ¿no? Nosotros les decíamos, por ejemplo, estamos en tiempo de cosechas de maíz, que es marzo, abril más o menos. Entonces, vaya con los niños y con el yachak a cosechar maíz. Entonces, el joven los llevaba, sacaban saberes, escribían los saberes, los aprendizajes con el yachak acerca de la cosecha del maíz, mandaban las fotos. Nosotros ahí le volvíamos a contestar indicándoles, pueden hacer ejercicios de matemática, problemas sobre cosecha, puedes hacer un texto descriptivo, pueden hacer la planta del maíz o la semilla. Entonces íbamos integrando conocimientos y a su vez con la ayuda de este joven mediador cultural, podríamos decirlo, iban trabajando en grupos de 5, en grupos de 4 con los niños, ¿no? Ahora hemos pasado un periodo crítico aquí en abril, pero ya parece que este indeseable ya lo estamos controlando, o por lo pronto la mayoría ya lo tuvo. Entonces, ya estamos de nuevo arriesgándonos a que vengan a casa, ¿no? Un poquito más para ir haciendo las clases presenciales, porque es un hecho que las clases virtuales no ayudan en nada, ¿no? Se necesita una educación basada en el cariño, tener sentirnos, mirarnos a los ojos, ¿no? Una sonrisa, un entendimiento, una empatía, ¿no? Sin embargo, nos hemos tenido que adecuar y aún pese a la pantalla, apreciar la única ventaja que trae esto, que creo que es, por ejemplo, sentirte próxima a ti, que estás tan ahí como a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nosotros hemos tenido que bajar, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿no? Pero bueno, tiene esas ventajas, ¿no? Tiene esas ventajas que creo que hay que heredarle como gen cultural a los próximos, a las próximas, saber estar como en uso de estas posibilidades, pero sin perder ese contacto directo, importante que hay entre cada ser humano. Y sí. Finalmente, Nina querida, ¿con qué estás soñando a Putustini? ¿Qué cosa tiene pensado a futuro? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Con qué estamos soñando? Sí, es muy importante tener sueños, porque los sueños nos impulsan, nos hacen salir adelante y nos permiten ser recreativos, no quedarnos solo en lo mismo siempre, sino ir innovando, ¿no? Y sobre las bases de las necesidades que vamos viendo. En nuestro próximo reto, y ya lo estamos preparando, es la secundaria, puesto tenemos niños que ya están terminando los 6 grados, sexto grado,
y también estamos pensando en hacer un albergue para niños abandonados, ¿no? Que hemos observado mucho, aquellos niños que no, no tienen la oportunidad de tener a los padres a su lado porque trabajan todo el día, o por mil problemas que tú y todo el mundo sabe que hay en las familias. Y entonces, porque nos hemos dado cuenta con esta experiencia que ya tiene sus años, que hay que fortalecer la seguridad, la confianza, el amor en los niños, para que cuando sean adultos sean capaces de generar liderazgos, de poder sostener grupos, redes. Ahora el futuro se ve en redes, ¿no es cierto? Entonces, si no tienen una infancia y una niñez sólida, difícil en las, que más adelante puedan ser firmes, ¿no? Entonces, en eso estamos, vamos a seguir además motivando, ¿no? Esta educación muy vinculada a la naturaleza, a lo sagrado y al respeto entre todos, ¿no? Y la última curiosidad, Uh-huh. ¿cómo transcurría antes de la pandemia un día normal, el desarrollo de un proyecto del día en Apu Tustin? ¿Cómo se organizan? ¿Qué pasa? Cuéntanos, déjanos viajar a través de tus palabras por un día de clase común y silvestre. Ya, nosotros empezamos el día siempre antes de que entren a aula. Por cada niño, el maestro recibe a cada niño con un abrazo y mirándole los ojos, un beso, saludándoles, ¿no? Bienvenidos. Esa es nuestra primera entrada. Ahí nosotros ya nos estamos notando cómo desayunó, si durmió bien o no durmió, ¿no? Y va recibiendo nuestra alegría también, ¿no? Y entramos directo a lo que nosotros llamamos, ¿cómo le podríamos llamar? Meditación, entre comillas. Los niños se ponen en círculo y empiezan a sentir al canto de los pájaros, el viento, el aire, unos minutos de silencio donde todos se conectan consigo mismos y van escuchando, ¿no? Todo lo que está a su alrededor. Y luego de ese ejercicio de unos 15 minutos más o menos, ya entramos a desarrollar la clase, ¿no? Que puede ser siempre empezando un texto, una lectura también para motivar, porque tú sabes que no se lee y en casa tampoco se lee, y entonces hay que leer textos que ellos mismos han escrito o que nosotros preparamos siempre acerca de del tema del mes, ¿no? Suponiendo que ahora estamos en plenas cosechas de maíz, tiene que ver con el maíz. Y seguidamente, si vamos a hacer una salida de campo, nos vamos donde un yacha, una chacra campesina cerca, porque la escuela está en zona rural. Y sobre, por ejemplo, tendría que coger un tema, el sistema digestivo, por un decir. Entonces vamos a la casa de alguien y ahí nos invitan algo que ha sido cocinado de maíz, cancha, humita, parpa, ¿no? Y les vamos haciendo que sientan cómo pasa la comida y el maíz, y va sintiendo. Entonces es que la educación tiene que ir, como vuelvo a decir, por la experimentación, ¿no? O sea, todo tiene que sentirlo, vivenciarlo para después poder integrarlo y después expresarlo al final, cuando ya pasó por toda la experiencia, ¿no? Volvemos a clase, al salón, y ahí ya le vamos dando a partir de preguntas. Nosotros no damos, yo no uso pizarra, por ejemplo, ¿no? Mis compañeros tampoco, ¿no? O sea, solo para poner las palabras más difíciles o tratar de acentuar, pero no usamos pizarra. Entonces empiezan, ¿qué preguntas tienen, ¿no? Sobre lo que han vivenciado, y hablamos del sistema digestivo, y después al final ya las láminas, ya un video, ya escriben una entrevista a alguien que sepa sobre el sistema digestivo, y bueno, y vamos terminando el día, ¿no? Al siguiente día integramos matemática, personal, todo en relación a la cosecha, y bueno, ahí es bastante amplio, dura un mes, ¿no? Y vamos
articulando e integrando las diferentes áreas, ¿no? Ay, Karina, qué ganas de que vuelvan a estar en vivo y en directo esos chicos, esas chicas encontrándose. Sí. Pues sí, ojalá que todo esto, que todas estas iniciativas sean acogidas dentro de las políticas del Ministerio de Educación como ya caminos sólidos a seguir por las siguientes generaciones. No vinieron de la nada, sino del cariño con el que, como ustedes lo dicen en vuestra página, vamos tejiendo esa comunidad, esa común unidad. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Si quieres decir algo para despedirte, encantado de escucharte. Sí, no, más bien, muchísimas gracias, más bien por escucharnos y darnos este espacio para compartir. Estoy convencida de que la educación no parte de enseñar conocimientos o llenar de conocimientos al niño, sino de partir de preguntas, ¿no? O sea, el niño tiene que empezar a preguntar, ¿para qué? Porque a partir de esa pregunta, es la curiosidad que tiene, vamos a resolver vamos a poder entregar el conocimiento que necesita y generar una educación ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estamos nosotros aquí en Callejón de Guaylas, abiertas las puertas para todos los que nos están escuchando y para el equipo de Puyasunchi, para ti especialmente, en que vengan, que nos intercambiemos ideas. Estoy convencida de que hay que ir tejiendo redes. Nosotros también tenemos mucho que aprender de toda la audiencia que tú tienes y que va también a nutrir nuestro proyecto. Entonces es un compartir y eso es lo que nos va a hacer más humanos y lo que nos va a hacer que nosotros vayamos mejorando nuestra calidad como sociedad. Así es, el intercambio nos deja crecer, la diversidad nos hace variopintos a la hora de resolver, nos hace crecer pensando de que tenemos no una, sino muchas maneras de ofrecerle soluciones a los problemas que a todos nos aquejan. Gracias, Karina, por haber estado esta tarde con nosotros. Y pues, si no nos viste hoy viernes, puedes repetir el programa cuando gustes. Amiga, amigo interesado en este Mincaricuy, está en las páginas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica, y también hay un resumen interesantísimo que en Radio Inti Raymi se repite a las 7 de la noche, en Radio Santa Mónica a las 7:30 de la noche, todos los viernes, y los sábados a las 4:30 por Radio Quillabamba. Agradecemos siempre el espacio que nos ayuda a impulsar LEDs y por supuesto a la Escuela Superior de Educación, a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puquiasunchis, ya felizmente acreditada por el Ministerio de Educación. Gracias, Karina, un abrazo a todo el equipo y pues con nosotros será hasta el próximo Mincaricuy, que va a ser súper interesante. Vamos a estar otra vez hablando de las bellezas de la educación intercultural bilingüe en la Amazonía. Para eso estaremos con Lucy Trafnell y un agente del Formadiap. No se pierdan el próximo programa de Mincaricuy. Hasta la próxima, amigas, amigos. Gracias, Karina. Adiós, muchísimas gracias también. Una semillita linda yo guardé, una semillita linda yo guardé. Enseguida dormidita se quedó, enseguida dormidita se quedó. El agua, el aire y el sol lo cuidó, el agua, el aire y el sol lo cuidó. Mi semillita muy linda se durmió, mi semillita muy linda se durmió. Crecieron y embellecieron los campos, crecieron y embellecieron los campos, y los frutos exquisitos los comí, y los frutos exquisitos los junté. A brillar, mis semillas, a brillar, a brillar, a brillar, mis semillas, a brillar.
El buen vivir, común a toda la humanidad, es un modo de vida que tiene miles de años. ¡Vívelo! Te invitamos a participar en él, desde este lugar de universo que se llama el Callejón de Huaylas en los Andes del Perú. Únete. Educando desde el cariño, el amor y el respeto, tanto a niños como a padres. ¡Participa! La espiritualidad de la cosmovisión andina, el arte de sus gentes y la naturaleza viva de sus montañas es el conocimiento antiguo del buen vivir en la escuela Apu Tuspín. Conócenos. Un mundo conectado. Conocimiento antiguo más ciencia y tecnología del mundo moderno es un mundo integrado. ¡Conéctate! Diálogo de saberes entre las diversas formas de conocer el mundo. Nuevos hijos de una tierra sin fronteras. ¡Abre tu corazón! Identificados con nuestra vocación, viviéndola de una forma digna y honrada. ¡Acompáñanos! Reciprocidad andina. Todos estamos conectados. Mi desarrollo es tu desarrollo. Mi alegría es tu alegría. Si yo aprendo, tú también. ¡Solidarízate! Apu Tuspín, una escuela para el buen vivir. Estamos cambiando un trocito del mundo. Participa.